A veces, en sueños, aparece una figura que nunca hemos visto, pero que sentimos conocer. Un anciano sabio, un viajero solitario, una sombra que nos persigue. No son solo imágenes al azar, es como si algo en nosotros recordara lo que jamás ha vivido. Carl Gustav Jung llamó a estas figuras arquetipos. Son patrones universales, formas que emergen una y otra vez en mitos, historias y en la mente de cada ser humano. No son recuerdos individuales, sino una memoria colectiva, grabada en lo más profundo de nuestra psique. Jung lo expresó así. No nacemos en una mente vacía, sino con una estructura preconfigurada que moldea nuestras experiencias antes de que podamos comprenderlas. Desde tiempos antiguos, los humanos han visto dioses, héroes y monstruos en las estrellas, han contado las mismas historias con distintos nombres, han sentido el mismo miedo ante la oscuridad. Como si cada uno de nosotros ya hubiera existido antes, no como individuo, sino como parte de un relato mucho más grande. Pero, ¿de dónde vienen estos arquetipos? ¿Por qué aparecen en todas las culturas, en todas las épocas? Jung no se limitó a la psicología occidental, viajó, estudió el pensamiento oriental, exploró mitologías, religiones y sistemas filosóficos que parecían confirmar su sospecha. La mente humana no es solo producto de la experiencia personal, sino heredera de algo mucho más antiguo. El viejo sabio, el héroe, la sombra, la gran madre, todos ellos aparecen una y otra vez, desde los dioses griegos hasta los cuentos populares, desde las visiones chamánicas hasta nuestras películas modernas. Jung creía que estos arquetipos no solo moldean nuestras historias, sino también nuestras vidas. Y si es así, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Somos libres de decidir quiénes somos o solo interpretamos un papel que nos fue dado antes de nacer? Si los arquetipos son patrones universales, entonces no somos tan únicos como creemos. Vivimos nuestras vidas convencidos de que estamos escribiendo nuestra propia historia, pero Jung nos sugiere algo inquietante, puede que solo estemos recorriendo caminos ya trazados en lo más profundo de la psique humana. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. El héroe que abandona su hogar, enfrenta pruebas y regresa transformado. La sombra que oculta nuestros deseos reprimidos, acechando en los rincones de la mente. La gran madre, protectora y devoradora al mismo tiempo. No importa la cultura o la época, estos símbolos emergen una y otra vez, en mitos y en sueños, en relatos antiguos y en las películas que vemos hoy. Pero los arquetipos no son solo relatos externos, son fuerzas vivas dentro de nosotros. Jung creía que, si no los reconocemos, nos controlan. Que el individuo solo se vuelve completo cuando enfrenta sus propios símbolos internos, cuando mira de frente a su sombra, cuando dialoga con el viejo sabio dentro de sí. Y entonces surge la gran pregunta, si estos arquetipos nos moldean, ¿realmente somos libres? ¿O estamos atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento que han existido desde siempre? Jung no ofrece una respuesta definitiva, pero deja una pista, el camino de la individuación. No se trata de rechazar los arquetipos, sino de integrarlos. De conocerlos, entenderlos, usarlos conscientemente en lugar de ser usados por ellos. Porque si todo esto es cierto, si hemos existido antes en mil formas, en mil relatos, ¿qué significa realmente ser uno mismo? Si el viaje de la vida está marcado por arquetipos, entonces la individuación no es un camino de invención, sino de descubrimiento. No creamos quiénes somos desde la nada, más bien, desenterramos lo que siempre ha estado ahí, oculto bajo capas de educación, cultura y experiencia. Jung creía que la psique estaba dividida entre el yo, nuestra identidad consciente, y el inconsciente colectivo, un territorio vasto donde habitan los arquetipos. Entre ambos hay un puente, una figura que aparece en mitos y relatos de todas las culturas, el guardián del umbral. Puede ser un dragón en una cueva, un anciano misterioso o incluso una pesadilla recurrente. Es el símbolo de lo que debemos enfrentar para trascender. Pero hay algo aún más inquietante. Entre todos los arquetipos, hay uno que Jung consideraba el más peligroso, la sombra. La sombra es todo aquello que el individuo no quiere ser. Es la parte de nosotros que reprimimos, lo que negamos, lo que tememos aceptar. Puede manifestarse en forma de miedo, envidia, agresión o proyectarse en otros,
haciéndonos ver enemigos donde solo hay reflejos de nuestro propio interior. Enfrentar la sombra no es fácil. En los mitos, el héroe siempre debe descender a las profundidades antes de renacer. En la Divina Comedia, Dante debe atravesar el infierno antes de alcanzar la luz. En Star Wars, Luke debe entrar en la cueva de Dagobah y ver su propio rostro bajo la máscara de Vader. Para Jung, este descenso no es un castigo, sino un paso necesario. La verdadera libertad no consiste en negar nuestras partes oscuras, sino en integrarlas. No somos solo lo que mostramos al mundo, somos también lo que ocultamos. Y solo cuando reconocemos esa totalidad podemos empezar a escribir nuestra propia historia. Pero aún falta algo. Si la sombra representa nuestro lado más oscuro, ¿qué hay en el otro extremo? ¿Qué imagen se oculta en lo más alto del inconsciente colectivo, esperando ser descubierta? Si la sombra representa lo reprimido, lo negado, lo que nos aterra reconocer, en el otro extremo del inconsciente colectivo está el arquetipo más misterioso y poderoso, el sí mismo. El sí mismo es la totalidad del ser, la unión de todas nuestras partes, la luz y la oscuridad, lo consciente y lo inconsciente. Es la imagen de lo que podríamos llegar a ser si lográramos integrar cada aspecto de nuestra psique. Para Jung, la individuación es precisamente ese camino, el proceso de reconciliarnos con nosotros mismos y convertirnos en aquello para lo que estamos destinados. En muchas tradiciones espirituales encontramos símbolos que representan esta totalidad, el mandala tibetano, el átomo de los filósofos herméticos, la cristiandad interna de los místicos, el círculo y la cruz de muchas religiones. Jung nos veía como manifestaciones del sí mismo, intentos de la humanidad por representar el orden en medio del caos de la existencia. Aquel que mira hacia afuera, sueña. Aquel que mira hacia adentro, despierta. Pero aquí surge la gran paradoja, el sí mismo no es algo que se pueda alcanzar como un trofeo al final del camino. No es un estado permanente, sino un proceso, un eterno devenir. Como el Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma, la individuación es un ciclo continuo de destrucción y reconstrucción, de muerte y renacimiento simbólico. Y es aquí donde podemos conectar con las antiguas filosofías. En el budismo, la iluminación se alcanza al trascender el ego y comprender la naturaleza ilusoria del yo. En el cristianismo místico, el proceso de unificación con Dios implica morir a la identidad individual para renacer en una conciencia superior. Jung, sin ser religioso, veía en estas ideas una profunda verdad psicológica, la transformación del individuo pasa por la aceptación de su propia muerte simbólica. Pero, si el proceso nunca termina, si estamos destinados a repetir este viaje una y otra vez, entonces la pregunta sigue en pie, ¿ya hemos existido antes? ¿Volveremos a existir? O, quizás, ¿es que nunca hemos dejado de existir? Si los arquetipos viven en nosotros, si nuestras vidas son ecos de historias que se han contado desde el inicio de los tiempos, ¿qué significa realmente ser uno mismo? Para Jung, la respuesta no estaba en liberarse de los arquetipos, sino en tomar conciencia de ellos. No estamos aquí para ser meros actores en una obra predestinada, sino para convertirnos en los autores de nuestra propia narrativa. El proceso de individuación no es un destino, sino un viaje eterno. No significa deshacerse de la sombra, sino abrazarla. No significa destruir el ego, sino equilibrarlo con lo inconsciente. Es un ciclo que se repite en cada generación, en cada vida, en cada mente que despierta a su propia profundidad. Tú eres una historia que se sigue contando a sí misma, una voz que ha hablado antes y que hablará después. Tal vez ya hemos existido. Tal vez volveremos a existir. O tal vez el tiempo, como lo imaginamos, no es más que otra ilusión del ego. Porque al final, como dijo Jung, lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Y la verdadera libertad no está en escapar del destino, sino en reconocerlo y elegir cómo vivirlo.